Bueno, primero de todo vamos a configurar el autosave. Lo suelo configurar a 10 minutos y también hay que tener en cuenta que guardar automáticamente es muy recomendable, aparte de hacerlo manualmente. Ahora vamos a utilizar el Razor Tool o cortar, que se puede activar con la tecla C. Hagamos un corte aquí y entonces regresamos al ratón con la tecla V. Seleccionamos y borramos con la tecla de retroceso. Continuamos. Vamos a cambiar la velocidad de un clip. Clic derecho, Speed. Entonces, si queremos que vaya más lento, por ejemplo, lo podemos poner al 50%. Y si lo queremos más rápido, lo podemos poner al 200%. Ahora reproduzcamos un vídeo a la inversa. Volvemos a Speed, le damos a Reverse Speed y como pueden ver, el vídeo se reproduce a la inversa. Este vídeo en concreto no corresponde a la resolución del proyecto, que en este caso está a 1080, Full HD, pero este clip está a 720. Lo que vamos a hacer es poner esto a 50, doble clic y estiramos aquí. Ahora vamos a añadir una transición. Video Transition, Dissolve, Deep to Black, por ejemplo. Normalmente necesitamos un margen de maniobra. Lo que vamos a hacer es recortar el principio y final del clip. Añadimos el Deep to Black y tenemos la transición lista. También hay la posibilidad de alargar la transición. Y bueno, una de las maneras de conseguir un efecto similar con el audio, apretamos a la P para activar el Pen Tool o ir a Pen Tool y así podemos jugar como queramos, subiendo y bajando los dBs. También podemos utilizar el Pen Tool con vídeo, pero hay que ir con cuidado ya que estaríamos jugando con la opacidad. Pasamos al Link One Link, enlazar o desenlazar. Una de las maneras de desenlazar el vídeo del audio es darle a clic derecho y al link. Como pueden ver, quedan separados. También podemos hacer lo contrario. Si a la hora de reproducir ciertos vídeos encontráis dificultad de playback, podéis hacer un render yendo a Sequence y Render Selection para renderizar clips que lo necesiten. La otra opción es ir aquí para cambiar la Playback Resolution a la mitad o un cuarto o lo que necesitéis. No afectará la calidad del vídeo final. Misión cumplida. Hemos aprendido herramientas clave de Premiere. Espero que os haya sido útil. Ya sabéis, cualquier duda en los comentarios. Darle like si os ha gustado, echar un vistazo a mi canal y acordaros de suscribiros.